fundamentales. Amén. Y estamos analizando, viendo por la palabra de Dios, dentro de esas doctrinas fundamentales, lo que es la doctrina de ¿qué? Del Evangelio. La doctrina del Evangelio. Ya vimos la importancia del arrepentimiento. Amén. Entonces ya hemos visto parte de lo que es la doctrina del Evangelio y vamos a considerar por la Escritura este texto maravilloso en Tito capítulo 2, el verso 11. Al terminar, ahí los que deseen colocarse en pie, hagan. Los que de pronto están cansaditos, no hay ningún problema. Y lo importante es que en esta noche, hermanos, nos concentremos en la palabra. Amén. En Tito capítulo 2, el verso 11 al 15 dice, allá en pantalla lo pueden observar, porque la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí ¿qué? ¿Purificar para sí qué? ¿Y quién es ese pueblo? Nosotros, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta noche, que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, y alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta noche, gracias te damos por esta oportunidad que nos concedes de estar delante de ti, Señor Jesús. Háblanos, te lo pedimos en tu nombre, Señor. Dame agilidad mental, Señor Jesús. Fluidez de tu palabra, coordinación de pensamiento. Señor Jesús, haz de mi lengua como la pluma del escribiente, y sobre todo, Señor, háblanos, porque hemos venido para escuchar tu voz. Sí, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos, saquemos el tiempo suficiente para que estudiemos la palabra de Dios. Tome ahí su Biblia, si tiene que hacer comparación con los textos, hágalo. Si trajo su libreta de nota, bueno es que escriba los pensamientos que vayan surgiendo, a la vez también los versículos, para que allá en la casa tenga la oportunidad de compartirlo en familia. Resumiendo la gran doctrina del Evangelio, podemos decir lo siguiente. En sí misma la palabra Evangelio, como lo dijimos inicialmente, significa buenas nuevas. Ese es el significado de la palabra Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Amén. El arcángel Gabriel le trajo buenas nuevas. Le trajo buenas noticias. ¿A quién? A María la Virgen. A María la Virgen, Madre de Jesús. Amén. Esas son buenas noticias, pero también hay malas noticias. Con que
Dios os ha dicho que el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Quién trajo esa mala noticia? ¿Quién la trajo? Satanás, la serpiente antigua, el diablo. En esta noche, como lo dijimos anteriormente, la palabra se hizo ¿qué? Carne. Y tomó un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Esa palabra, ese verbo, esas buenas noticias, ese evangelio está aquí entre nosotros esta noche. ¿Cuánto lo creen? Entonces, en sí misma, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Cada vez que usted le habla a una persona del evangelio, le está llevando las buenas nuevas. Le está llevando las buenas noticias. Amén. Siembre la palabra. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, ¿qué? Lo hallarás. Amén. Yo he tenido esa experiencia. Y esta semana le estaba refiriendo al hermano Freddy una de las tantas que he tenido en lo que es la evangelización. Y llega el momento en que usted podrá contar esa experiencia, esa vivencia con alguien a quien le ha dado estas buenas nuevas de salvación. En segundo lugar, es necesario distinguir 4 formas del evangelio para su mejor entendimiento como doctrina fundamental para salvación. No es que haya 4 evangelios, no es que haya 4 evangelios, no es que haya 4 mensajes, hay un solo evangelio. No vamos a confundir que el evangelio de Mateo, que el evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Esos son los escritores que están sincronizando a manera hipnótica lo que fue la vida del Señor Jesucristo. Pero todos 4 hermanos, los 4 evangelistas, ellos coinciden siempre en que el evangelio es uno. Y eso está allá muy claramente dicho en Juan 1:1 y verso 14. Leámoslo allá para que nos demos cuenta cómo estos 4 hombres concuerdan en lo que es la esencia misma del evangelio, de la palabra, del verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan hace referencia del verso 1 del mismo capítulo, del mismo libro de Juan, Juan 1:1, cuando nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otras versiones dice: en el principio era la palabra. Amén. En el principio era la palabra. Y la palabra era en Dios, y la palabra era Dios. ¿Entendimos? Amén. Así esperamos. Entonces, cuando hablamos para mejor entendimiento de la doctrina fundamental del evangelio, ya sabemos que el evangelio es uno. Pero qué importante es estudiar esas facetas del evangelio para nuestro entendimiento. En primer lugar, hablamos del evangelio del reino. Amén. La Biblia habla del evangelio
del reino. Zacarías capítulo 14 y el verso 9. Observemos lo que allí nos está diciendo este profeta mejor al respecto. Y Jehová será rey sobre ¿qué? Toda la tierra. ¿Quién será rey sobre toda la tierra? Jehová. Será. ¿Tiempo qué? Tiempo qué? Futuro. Estamos hablando del evangelio del reino. Y dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías está hablando proféticamente del establecimiento de un reino que dentro de la escatología, hermanos, nosotros conocemos ese tiempo como el milenio, donde se cumplirá entonces esta palabra escrita por Zacarías. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El evangelio del reino. Este es las buenas nuevas de que Dios se propone establecer sobre la tierra en cumplimiento del pacto davídico. Eso es lo que nos quiere decir Zacarías. Las buenas nuevas, darnos a conocer en este tiempo, en este momento, en esta noche. Hermanos, algo maravilloso y trascendental, y es que Dios en el futuro establecerá en la tierra su reino. Hermano, me está confundiendo. No. Segundo libro de Samuel capítulo 7 y el verso 16, allí se está hablando al respecto, porque estamos hablando del evangelio del reino, el cual se espera ¿a qué? A futuro. ¿Y qué nos dice? Allí en el segundo libro de Samuel capítulo 7 y el verso 16. Abra su Biblia ya y esté atento a la pantalla. Y será afirmada tu casa. Más bien leámoslo desde el verso 15 para que cojamos el texto bien en forma. Amén. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿De quién está hablando allí el escritor del cual hace referencia el texto? Está hablando de David y del futuro rey y del futuro reino que se establecerá. Y será afirmada tu casa, será afirmado tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por eso para la iglesia, hermanos, para usted, para mí, hay una esperanza gloriosa en el plan profético. Amén. Porque si hablamos del plan profético, pues hay que entender los tiempos mismos que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo realmente muy difícil en esta época. En primer lugar, el tiempo de apostasía. Es para que los templos, nuestros templos, nuestro lugar de predicación, ante todo lo que está sucediendo, estén, hermanos, vea, llenos. Pero no es así. Y estamos viviendo tiempos de apostasía. Pero en medio de ese tiempo de apostasía sucederá algo de lo cual el Señor ha prometido para nosotros. Amén. Y es que el arrebatamiento. Amén. El arrebatamiento. La estadía
con el Señor, porque Él vendrá en las nubes y allí nos esperará. No vamos a hacer énfasis en esta noche porque eso es doctrina escatológica. El arrebatamiento, después de estar con Él en las nubes, proseguiremos, hermanos, a algo maravilloso, y es el establecimiento de el trono de Cristo, donde Él dará la premiación a la iglesia, y luego las bodas del Cordero, y se entrará en la tribulación. Pasada la tribulación vendrá entonces, ¿qué? El establecimiento del reino. Por eso, hermanos, hay que predicar el evangelio del reino, que es la promesa para la iglesia en todos los tiempos. Yo espero estar ahí. Y yo sé que usted también espera estar allí. Amén. Porque Él es Rey de Reyes. Porque Él es Señor de señores. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces ahí vemos el cumplimiento. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, porque un heredero de David, cuyo nombre es Jesús, Yeshua, Jehová, salvación nuestra, hermanos, establecerá ese trono, ese reinado eternamente y para siempre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Llegará el momento en que estudiaremos largamente todos estos temas sobre escatología. Amén. Y miraremos por la palabra lo que es el milenio y el vivir en él. Entonces, hay algo, y es que el establecimiento de ese reino será un reino político, será un reino espiritual, israelita y universal, sobre el cual el Hijo de Dios y heredero de David será rey, porque el Cristo, quien es Dios manifestado en carne, es Rey de reyes y Señor de señores. Fuerte ese aplauso. Y quiere confirmarlo, hermano, quiere confirmar este establecimiento. Romanos 9:5, ahí lo vemos. De pronto en la ocasión anterior leímos el texto, pero observemos de quiénes son quién, los patriarcas, y de los cuales según la carne, amén, y de los cuales según la carne, porque Él vino en semejanza de ¿qué? De carne, de hombre. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, este reino durará por 1000 años. Amén. Como la manifestación de la justicia de Dios en los asuntos humanos. Bien, hermanos, el Señor de la gloria, nuestro Dios, en este reinado le va a enseñar a los reinos del mundo, a los gobiernos del mundo, a las potencias y superpotencias del mundo, que el mundo se puede gobernar con un solo hombre. Amén. Con un solo hombre. ¿Bajo qué? Bajo lo que es la justicia y lo que es el amor. No vamos a pensar ahora en el anticristo, porque el anticristo solamente tendrá un reinado por ahí de unos 7 años, creo, y al terminar esos 7 años, hermano, irá donde le corresponde ir. ¿A dónde?
al lugar que fue hecho para él. Porque el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho ¿para quién? Para Satanás, el anticristo y el falso profeta. Solo que los hombres desobedientes, los que no han querido obedecer, los que le han dado la espalda al Señor, los que andan conforme a los deseos de la carne, que se convierten en seguidores de Satanás, lastimosamente irán allí a ese lugar. Por eso tenemos que predicar el evangelio de el reino, el evangelio también, como lo vamos a ver ahora, el evangelio de la gracia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, en ese tiempo conocido como el milenio, será un tiempo de paz, de armonía, de gozo, de felicidad, lo que yo siempre he llamado camaradería. Amén. Tendrá sus características, las tendrá, porque para ese tiempo el adversario será encadenado. ¿Y echado dónde? En prisión. ¿Sí ve? Y con eso el Señor quiere mostrarle, a los reyes y emperadores del mundo que la tierra podrá ser gobernada bajo lo que es la justicia, la misericordia y el amor. Amén. Amén. Es lamentable que en estos tiempos ahora el mundo está prácticamente tensionado. Se está viviendo una guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora ya están haciendo ejercicios militares allá en Taiwán, creo es, en Taiwán, la China, Taiwán, y en el mar, no recuerdo cómo llama ese intermedio de plataforma continental y esa isla, y allí entonces está prácticamente el mundo con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, como es natural, como al ser una diplomática, fue a hacer unas visitas por allá, y entonces como no quieren que les toquen la casa, entonces ya se llenaron de motivos. ¿Ah? Y el mundo entonces en estos momentos está a la expectativa de grandes acontecimientos, pero nosotros, hermanos, sabemos por la palabra que hay rumores de guerra. Ya no son rumores de guerra, ya son hechos de guerra. Y si nos pusiésemos a estudiar, hermanos, qué es lo que pretende la Unión, qué es lo que pretende Rusia con Ucrania y qué es lo que está buscando para llegar a lo que es el Medio Oriente, ahí sí que, hermanos, es para que hasta nuestros pantalones, cuando nos los quitemos, caigan de rodillas. Sí, Señor, caigan de rodillas. Una consagración total para la iglesia. Uy, esto está que mejor dicho. Esto está que mejor dicho. Pero es que miremos, como estamos entrando en ese periodo difícil de apostasía, hermanos, aferrémonos cada día de las manos poderosas de nuestro Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Confirmemos con Apocalipsis capítulo 20 y el verso 6. Amén. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 6. Bienaventurado y santo. Oiga qué bonito esto, hermanos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, no. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué? ¡Fuerte! Y reinarán con él 1000 años. Porque cuando él venga a levantar su iglesia, esto corruptible se vestirá de incorrupción
esto mortal de inmortalidad, y entonces seremos semejantes a Él, y los que han dormido en Cristo resucitarán en la primera resurrección. ¿Para qué? Para que tengan este galardón de reinar con el Señor de gloria esos 1000 años, y de ahí eternamente y para siempre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¡Qué bendición! Entonces, hay que conocer lo que es el evangelio del reino. Amén. Ese evangelio del reino hay que anunciarlo, hay que predicarlo, hay que, hermanos, publicarlo a la humanidad. Amén. Para que ellos tengan esa esperanza. No, es que tanto que nos predican del evangelio, es que tanto que nos... Y nada sucede. Yo desde que me convertí no oigo sino decir que el Señor ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene, y por ninguna parte aparece. Entonces me tiro una canita al aire. Y entonces se van y dan una vuelta por allá, por el mundo, y luego regresan para de pronto tener un tiempito ahí de, entre comillas, refrigerio, y luego se desaparecen, y esos son como la siempre viva. A la mañana es y a la tarde ya no es. Pero hermanos, los que por años hemos escuchado estas promesas, mantengámonos en ellas. Amén. Pasamos por muchas dificultades, pasamos por muchos problemas. ¿Quién no los tendrá, hermanos? ¿Quién no los tendrá? En cuántas ocasiones uno aquí está predicando, gracias a Dios, con esta libertad y dando un consuelo a la iglesia, motivando a la iglesia, y hermanos, tal vez el corazón chorreando, internamente llorando, pero no. Nada, nada, nada está perdido en Cristo. Nada está perdido en Cristo. Amén. Con Cristo lo tenemos todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pase lo que pase, hermanos, viva lo que viva, confiemos siempre en las promesas del Señor. Amén. Y sigamos anunciándole a la gente, vea, hay una esperanza para usted. Ahora todo se ve lúgubre, todo ahora se ve sombrío, pero llegará el momento en que hay luz. Amén. Habrá luz, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Otra de las facetas del evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Amén. El evangelio de la gracia de Dios. Ya vimos el evangelio del reino, miramos el evangelio de la gracia de Dios. Y precisamente es lo que nos está diciendo ahí en Tito capítulo 2, verso 9 en adelante. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ya vemos entonces de que Dios nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Entonces miremos lo que es el evangelio, hermanos, de la gracia. Lo que es el evangelio de la gracia. Ese evangelio que estamos viviendo en este tiempo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
¿En qué momento la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres? ¿Quién podrá decirme en esta noche en qué momento la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres? ¿Dónde? Bueno, Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí vemos entonces el Evangelio de la gracia manifestándose ¿en quién? En Cristo. Y al cumplimiento de aquello, de esa gran promesa de Juan 3:16, la vemos en Gálatas 4:4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que allí vemos la manifestación, tal como lo dice acá en Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es clarito, hermanos. Es clarito. Amén. Lo podemos beber, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el cumplimiento del tiempo, Dios, el Eterno, decidió manifestarse, hacerse hombre. Amén. Y lo hizo, hermanos, bajo la ley, nacido de una mujer y cumpliendo los requerimientos de la ley, porque, hermanos, la Escritura fue clara cuando dice: y al octavo día de su nacimiento fue circuncidado conforme a la ley, para que de esa manera se identificase como un miembro de la casa de Israel, según ¿qué? La carne. Eso es bonito, hermanos. Eso se saborea, eso es bonito. Eso es el Evangelio de la gracia, y dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Teniendo esta bendición, el Evangelio de la gracia, Dios manifestado en carne, habitando en medio nuestro, como lo está haciendo en esta noche aquí, en este lugar, nos invita, nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, a que vivamos en este siglo, en este tiempo tan difícil, tan caótico, tan anárquico, vivamos sobria, justa y piadosamente. Fuerte ese aplauso al Señor. Qué bendición, hermanos. Esto lo hace el Evangelio de la gracia. Y sigue diciendo acá: aguardando. Mire esto es bonito, hermanos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿En qué momento? En el momento en que Él vendrá. Apocalipsis capítulo 19, en un corcel blanco y con un nombre en sus muslos, el Verbo de Dios, con todo su séquito de ángeles y santos. Amén. En su manifestación gloriosa como Dios y Salvador que es, para establecer entonces su reino donde estaremos con Él. A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué? Un pueblo
celoso de buenas obras. Ese es el evangelio de la gracia, hermanos. Ese es el evangelio de la gracia. Y luego dice, esto habla y exhorta y reprende. Habla, exhorta y reprende. ¿Con qué? Con toda autoridad, nadie te menosprecie. Gústenos o no nos guste, hermanos, debemos aceptar la exhortación, la amonestación, la enseñanza, el consejo, cuando con osadía tenemos que hablar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ese es el evangelio de la gracia. La pregunta es, ¿está usted en el evangelio y la gracia esta noche? Amén. Sí, Señor. Entonces, es las buenas nuevas que Jesucristo, el Rey rechazado por Israel, ha muerto en la cruz por el pecado del mundo, que Él ha resucitado de entre los muertos a causa de nuestra justificación y que por medio de Él son justificados completamente todos los que creemos. Qué bendición, hermanos. El comentario es claro, que ha muerto en la cruz por los pecados del mundo. Amén. Que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó de entre los muertos, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, ¿a quién? Al diablo. Y que en esta noche, hermanos, somos justificados por su obra redentora. Amén. Porque hemos creído a Él. Por eso en tantas otras ocasiones lo hemos dicho, no se deje manipular por el enemigo. No se desanime cuando de pronto en un momento determinado de su vida ha fallado el blanco. ¿Qué es fallar al blanco? ¿Qué es fallar al blanco? Ya lo he dicho también. El blanco es ¿quién? Cristo. Amén. Se falla el blanco que es Cristo cuando hemos ¿qué? Cedido a la tentación y hemos caído en el pecado. Pero tras de eso hay uno que está ¿qué? Acusando, dando dedo. No se deje dar dedo. No se deje dar dedo. Porque el Señor una sola vez murió. Una sola vez Él derramó su sangre. Una sola vez Él resucitó. Amén. Y una sola vez nos ha hecho, hermanos, justos. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Amén. Entonces, esta forma del evangelio se describe de diferentes maneras. En primer lugar, se le llama el evangelio de Dios. Al evangelio de la gracia se le llama el evangelio de Dios. Romanos capítulo 1 y el verso 11. Tenemos tiempito para que estudiemos esto. Amén. Romanos capítulo 1, verso 11. Miremos allí qué nos dice. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Amén. Dice, a fin de que seáis confirmados. Continúa. Confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Confirmados en qué? En el evangelio de Dios. Amén. Confortados por la fe, porque el evangelio aviva nuestra fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermanos, cuando se le llama el evangelio de Dios es porque tiene su origen en el amor de Él. Tiene su origen.
Amén. O sea que el evangelio no tiene origen humano. No, señor. El evangelio tiene su origen ¿en quién? En Cristo Jesús, porque él mismo es el evangelio. Se le conoce también como el evangelio de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 14. Miremos allí que nos está diciendo, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Son las diferentes facetas del evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque procede de su sacrificio y porque él es el único objeto de la fe cristiana. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Quién es el único objeto de nuestra fe cristiana, hermanos? ¿Quién? El evangelio de Cristo. Amén. Muchos evangelios se han levantado, muchos. Ahí está el evangelio de Elena de White, predicado por los adventistas. El evangelio de Charles Russell, predicado ¿por quién? Por los testigos de Jehová. El evangelio de Joseph Smith, predicado ¿por quién? Por los mormones. Pero usted lee esos supuestos evangelios, escucha esas supuestas enseñanzas, hermanos, y sale ¿qué? Vacío, hueco, sin ganas. Pero usted comienza a leer el evangelio de Cristo. Amén. Y está lleno de su presencia. Está lleno de su gloria, de sabiduría, de conocimiento, de enseñanza, de esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que él siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo. Y en la condición de siervo fue a la cruz del Calvario. Amén. Para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el evangelio de Cristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, el evangelio de Cristo salva a aquellos que por la ley son ¿qué? Condenados. En eso consiste el evangelio de la gracia. Aún todavía siguen gente predicando un evangelio que si no guardan el sábado, que si no comen tal, que si comen tal o cual alimento, se condenan, pecan, y así sucesivamente. Mientras que el evangelio de la gracia nos ha hecho libres de la ley del pecado para darnos salvación y vida eterna. Amén. Tenemos el evangelio de la gloria. Amén. Primera de Timoteo 1:11. El evangelio de la gloria. Amén. ¿Qué nos dice allá en Primera de Timoteo capítulo 1:11? Según el glorioso, el evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido ¿qué? Encomendado. Siéntase, hermano, hermana, siéntase en esta noche como un embajador. Siéntase en esta noche como un siervo de Dios. Amén. Siéntase en esta noche como un obrero del Altísimo. Siéntase en esta noche como un colportor de la palabra. Amén. Ahí está escrito, según el glorioso evangelio del Dios bendito, porque este evangelio es glorioso. Este evangelio es glorioso.
Muchas glorias el hombre se ha inventado. Pero todo aquello, hermanos, todo eso fenece. Es como nada. Es como hojarasca. Pero este evangelio, esta palabra permanece. ¿Por qué, hermanos? Porque está dentro de lo que es la alabanza a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice que a mí me ha sido encomendado. Observemos cómo allí el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, se está apropiando. Amén. Se está apropiando. Vea, busque, hermanos, cuando se monte a un taxi, cuando esté en el trabajo, búsquese la forma de dirigírsele a esa persona. Invéntese, mejor dicho, algo que tenga que ver con el evangelio para que de esa manera usted pueda tener esa bendición que en ese día, uy, Dios mío, a mí se me encomendó esta palabra, a mí se me encomendó este evangelio y me siento tan satisfecho, tan satisfecha. ¿Por qué? Porque pude, ese fulano, esa señora, ese joven, ese caballero me dio puntada, o yo le di puntada, y por ahí que más derecho. Amén. Es que así es. Así es. Ay, que el clima, que esto, que aquello. Entonces, ¿qué? Vea, señor, ¿sabe una cosa aquí? Hubo un tiempo en que el mundo fue destruido por lluvia. Ahora tenemos muchas lluvias. Pero llegará un momento en que el mundo ya no será destruido por lluvia, sino por fuego y por ahí. Amén. Para que se cumpla, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido, ¿qué? Encomendado. Porque se relaciona con él quien está en gloria y se ocupa en llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. No quisiera, hermanos, soltarla para que nos vayamos con algo sólido. Hebreos 2:10, estamos hablando de la gloria. Dice muy claramente, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas. Hermanos, si uno tuviese realmente todo el tiempo suficiente, y si lo tiene, yo lo tengo, lo que pasa es que ustedes tienen hambre. Yo lo tengo. Ahí a mí me podría irme toda la noche en vigilia y amanecer explicando hasta esa palabrita, vea, hasta esa palabra causa. Esa palabra tiene un significado muy grande en lo que es la predicación del evangelio. Porque convenía a aquel cuya causa, aquel por cuya causa son todas las cosas. Yo preguntaría, ¿cuál fue la causa de Cristo? Allá en uno de los evangelios dice que él fue llevado a la cruz del Calvario por su causa. Esa causa fuimos nosotros. Nosotros fuimos la causa de su muerte. Aleluya. Nosotros fuimos la causa de su muerte. Amén. ¿Sí ve? De esa mera palabrita. Dios mío, es mucho lo que el Señor en esta noche nos puede dar. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué? Aleluya. Que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Y por qué medio el Señor lleva tantos hijos a la gloria? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el vehículo por el cual el Señor lleva tantos hijos a la gloria? ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡A su nombre! ¡Oh, aleluya! ¡Bendito su nombre! Yo sé que ninguno quiere quedarse aquí. Aquí tenemos ese vehículo
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bendito su nombre. Estaba haciendo memoria con el hermano Sebastián de un mensaje que de pronto él escuchó sobre el carnero cuyas astas, cuernos, a 3 días de camino, y no sabemos por qué está por allá todo perdido y emburatado. Estaba trabado de cardos y de espinos. ¿Cuántos recuerdan ese acontecimiento? En la experiencia de Abraham con su hijo Isaac. Y entonces allí estábamos hablando hace un momento de los 7 lugares donde el Señor Jesucristo derramó su sangre para redimirnos. Aleluya. Allá estaba en aquella montaña aquel carnero trabado por sus cuernos en un zarzal. Cuando a mi Cristo fueron a llevarlo preso, y mientras que iban de Getsemaní al pretorio, los soldados vieron un zarzal, tomaron espinas, lo coronaron para mofarse de él, para burlarse. Y en ese momento la tierra quedó, hermanos, o la maldición que pesaba sobre la tierra por causa del pecado de nuestros primeros padres fue levantada para que la tierra tuviese prosperidad y bendición. ¡Aleluya! Eso es lo poquito para decir en esta noche con respecto a que Él ha perfeccionado por sus aflicciones. ¡Aleluya! Claro, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De nosotros. Amén. Al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, volvemos al evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos habla del evangelio de la salvación. 13. 1:13. En él también vosotros, vea qué bonita, qué secuencia, hermanos. En él también vosotros, habiendo oído, escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso en esta noche somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Escuchamos su palabra de verdad. Escuchamos el evangelio de nuestra salvación y se cumplió una vez más lo que Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Bendito su nombre. Estamos en el evangelio de la gracia. Acojámonos a él en esta noche. Y sigue diciendo, se nos sigue enseñando en el evangelio de gracia sobre el evangelio de la incircuncisión. Gálatas 2:7. Aleluya. Gálatas 2:7.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúo también en mí para con los gentiles. O sea que todo el mundo sería conocedor del evangelio. Pedro fue a los de Israel, le predicó a los de Israel. Pablo fue a los gentiles y Pablo predicó el evangelio, hermanos, el evangelio de la paz, el evangelio de la libertad, el evangelio que integra. Amén. Porque eso es lo que hace el evangelio en esta noche. Aquí no hay circuncisos ni incircuncisos, todos en Cristo Jesús somos un solo pueblo, porque el Señor aplicó la circuncisión en nuestros corazones, nos limpió de todo pecado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús, y a su nombre. Entonces, terminaremos esta parte con el evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15. Efesios capítulo 6, verso 15, que nos dice allí: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque por medio de Cristo se consiguió la paz entre el hombre y Dios, impartiéndose de esta manera, hermanos, la paz y la reconciliación. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Nos quedaron 3 punticos: el evangelio eterno y lo que Pablo llamó mi evangelio para la próxima lección. ¿Quedamos claros en esta noche? Amén. Así espero, hermanos, que esta palabra haya quedado en cada uno de nuestros corazones. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, y vamos a orar, dando gracias al Señor por su palabra, despidiéndonos en esta noche. Amén, que el Señor sea guardando nuestra entrada como guardó, que guarde nuestra salida como guardó también nuestra entrada. Si una persona, si un amigo en esta noche ha entendido, le ha quedado claro y desea entregar su vida al Señor, levante su mano allá. Si alguien quiere fortalecerse en el Señor, levante su mano en esta noche y oraremos para usted y que el Señor sea dándole fuerzas en este momento. Vamos entonces a orar dando gracias al Señor y así quedamos despedidos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta noche, Señor Jesús, gracias te damos. Oh Padre Santo, por este momento, Señor, por tu palabra. Despídenos en paz, te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Un abrazo en el nombre del Señor. Un aplauso.